Bienvenidos a Estrategia Televisión. Vamos a analizar en profundidad si 24 aviones de combate es una cantidad suficiente para un país como Perú. Lo vamos a analizar desde un punto de vista operativo y de la realidad regional, que también es muy importante. Lo primero que tenemos que decir, para que a nadie quepa la menor duda, es que se cometería un error si se analiza la adquisición de un armamento en función de lo que tiene el vecino y en función de las condiciones, de teorías relacionadas con elementos didácticos. Me explico, por ejemplo, sabéis que en la OTAN hay una recomendación de que se dedique el 2% del PIB a defensa, pero eso es una recomendación. Hay países que quizá no necesiten ese 2%, como puede ser Luxemburgo, pero hay otros países que necesitan más de un 2%, como puede ser el caso de España. Por eso tenemos que tener presente que una cosa son las teorías generales y otra cosa muy distinta son las realidades operativas. Entonces, y las necesidades operativas de las mismas. Entonces, en este aspecto, tenemos que tener presente que 24 aviones de combate son muy poquitos aviones para cualquier país, a no ser que el país sea un país extremadamente pequeño desde un punto de vista geográfico, como puede ser Hungría o como puede ser Austria, por poner algún ejemplo, o el caso de Uruguay en América del Sur. Perú obviamente necesita muchísimos más aviones. También hay que decir que en relación a la extensión y más o menos los dogmas preestablecidos de X número de aviones por kilómetros cuadrados, estaríamos hablando de que Perú necesitaría una cantidad infinitamente superior a esa. Pero claro, utilizando estos mismos dogmas, ni siquiera Estados Unidos tiene el número de aviones suficiente para cubrir todo su territorio. Aquí ya es donde entra la operatividad y donde entra las realidades regionales. Por eso es muy importante tener presente que cuando se adquiere un arma se debe adquirir dentro de una realidad estratégica global. Por supuesto que hay que tener presente qué tienen tus vecinos para que tú adquieras algo superior a lo que tienen y por lo tanto cobrar una ventaja estratégica, pero también hay que tener presente tus propias necesidades y tus propias capacidades. Si alguno se está preguntando cuántos aviones necesita realmente Perú para cubrir su territorio, pues si tiramos de manual, Perú necesitaría cientos de aviones. Esta es la realidad. Perú es un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados y en este aspecto Perú necesitaría una cantidad de aviones que, bueno, tampoco voy a dar ningún dato para no generar ninguna polémica y desviar el tema de atención de este vídeo, pero estaríamos hablando que sean cientos y cientos de aviones lo que Perú necesitase. Tenemos que entender una realidad. Cuando hablamos de aviones de combate, entramos en una dinámica de defensa aérea. Eso es lo primero. Luego, por supuesto, de ataque. Pero el ataque se va a realizar siempre a unos puntos muy concretos. Por lo tanto, lo primero es la defensa aérea. Con 24 aviones, Perú no puede garantizar al 100% su defensa aérea. Si son aviones modernos y avanzados, y teniendo en cuenta que tampoco hay cientos y cientos de aviones en los países limítrofes, sí que podría cubrir un frente, pero no podría cubrir la totalidad del país. Si tú pones los aviones en el sur, pues olvídate de cubrir el norte, de cubrir Ecuador, de cubrir Colombia, de cubrir todo el Pacífico y de cubrir Brasil. Si pones los aviones en el Pacífico, en una ciudad importante del Pacífico, olvídate de cubrir el sur, de cubrir el norte y de cubrir la frontera con Brasil. Es decir, que con 24 aviones vas a cubrir una zona de 4, pero no vas a cubrir las 4 zonas. Y el tema de reabastecimiento aéreo es algo puntual para determinadas misiones, no puede ser una normalidad, porque te comes el presupuesto, no solamente porque es el doble, casi el triple de gasto de combustible, sino porque además le estás metiendo muchísimas más horas de vuelo a los aviones, con lo cual lo está forzando muchísimo y le estás quitando vida útil a las células, señores. No os dejéis equivocar, no os dejéis engañar. Con 24 aviones, ahora entraría la segunda parte de la realidad de este vídeo, que son los vecinos. ¿Qué tienen los vecinos? Bueno, más allá de la calidad de los sistemas, que si Perú adquiere el Rafale, pues obviamente estaría muy por detrás, viene una realidad operativa. El Gripen da de sí lo que da de sí, tiene el alcance que tiene y tiene las capacidades de carga que tiene. Por lo tanto, pensar que el Gripen brasileño es una amenaza más allá desde un punto de vista nominal para la FAB, pues no es una realidad.
No es una realidad y además Brasil tampoco tiene el número suficiente para poder cubrir la totalidad de su país. De hecho, con los cazas que tiene Brasil no podría cubrir más allá del 10-15% de su territorio. Esta es la triste realidad. En el caso de Colombia, bueno, Colombia en teoría está en un proceso de adquisición. Ya nos llevamos ayer una noticia, digamos, desalentadora, pero Colombia estaría en la misma situación que Perú. Muy pocos cazas para muchísimo territorio. ¿Y qué pasa con Chile? Bueno, Chile aquí tiene respecto a Perú una ventaja, que la frontera es muy pequeñita. Como la frontera es muy pequeñita, al contrario que suelen ser las fronteras en Iberoamérica, pues nos quedamos en la realidad operativa de que 24 cazas para Chile le viene bien, cubrir la frontera chilena, para Perú también le viene bien. Ambos estarían en una dinámica suficiente en este aspecto desde un punto de vista cuantitativo, ¿de acuerdo? Luego ya está el punto de vista cualitativo, que ese es otro tema que hemos hablado en otro vídeo. Aquí estamos hablando desde un punto de vista numérico. Mientras que para cubrir el Pacífico, pues un país como Perú, con tantos y tantos kilómetros de costa, 24 aviones se le queda muy corto. Eso sí, al menos son aviones bimotor que tienen una capacidad de entrar mar adentro muy importante, con muchísimas garantías de supervivencia y con una gran capacidad de carga, lo cual obviamente es extremadamente positivo. Bien, como veis en esta primera parte del vídeo, os estamos dejando claro que 24 aviones obviamente no son suficientes, que se necesitaría muchísimo más, que ahora mismo, por otra parte, no son una realidad presupuestaria, ni Perú podría adquirirlo ni ahora ni los próximos 15-20 años, porque tendría su Producto Interior Bruto de crecer a unos niveles espectaculares, tendría que convertirse en una de las primeras potencias económicas mundiales. Entonces vamos a dejarnos de fantasías, pero además de todo esto hay que tener presente otra realidad muy importante, y es la capacidad real de combate. Porque claro, una cosa es los aviones que tú compres y otra cosa es los aviones que realmente operes o puedas operar. Y pongo a Perú como ejemplo. Si tú mirabas si no sabes de temas militares, si mirabas cualquier página, como suele hacer Petri en Argentina, de estas que se dedican a hablar de temas militares, pues te informarían de que Perú tenía 12 Mirage 2000, luego después del accidente 11, y entre 12 y 16 MiG-29. Todos sabíamos que 2029 volaba 1, 2 y volaban, y los Mirage 2000 tampoco es que estén en mejores condiciones, esa es la realidad. Sobre el papel, Perú tenía unos 40 aviones de combate, la realidad es que podría operar como mucho 11 aviones de combate. Como estáis viendo, una cosa es lo que te cuente en el manual y otra cosa es la realidad de lo que tú puedas operar. Sobre el manual, Colombia tendrá unos 18 CAFIR, una cosa así. La realidad es que como mucho puede ahora mismo estar en condiciones de vuelo 3 o 4 CAFIR. En Chile pasa lo mismo. En Chile te dirán que tiene 46 F-16. La realidad es que del Block 50, que es un caza que también se está quedando ya atrás, ahora mismo en condiciones reales de volar hay 8. De los F-16 comprados de segunda mano, que tienen más de 40 años, las capacidades reales de esos F-16 a la hora de volar están sumamente reducidas. De hecho, algunas fuentes las sitúan en torno a un poco por encima de la mitad, es decir, de 36 estarían 20, 22, 24 en condiciones de volar. Esto es algo que también tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú tengas sobre el papel y otra la disponibilidad real de operarlos, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Claro, cuando se dice, por ejemplo, si Perú adquiere 24 Rafale, hay que tener presente que Perú operativos va a tener entre 16 o 18, que en realidad serán 14 o 16. Me explico, señores. De esos 24 Rafale, obviamente, va a haber una serie de aviones biplaza. ¿Cuántos aviones biplaza? Bueno, supongo que 3 o 4. Más o menos el ratio está entre 6 y 9 aviones monoplazas por cada avión biplaza. Ese es el ratio, entre 6 y 9. Cuanto más bajo sea el ratio, pues más capacidad de instrucción para los pilotos, obviamente. Entonces, en este aspecto, aunque sean solamente 3, ya estamos hablando que van a ser 21 Rafale monoplazas que van a estar encomendados a misiones de combate, ¿vale? 21. Ahora te llega el grado de disponibilidad. ¿Qué es el grado de disponibilidad? Pues es el grado de posibilidad que tú tienes o el nivel de posibilidad que tú tienes de utilizar un sistema de armas en una situación diaria, en una situación real.
Y aquí entran muchísimos factores, entre ellos, y el principal, el mantenimiento. Pero luego hay que tener presente que en la aviación se es muy tiquismiquis, por motivos más que obvio. Tú tienes, por ejemplo, un coche, al coche le sale el aviso de revisión y dices, bueno, todavía puedo hacer aquí 500 kilómetros más, por poner un ejemplo. A ti te sale un aviso en el avión y aterrizas ipso facto, y ese avión no despega hasta que no se le quite ese aviso. Entonces, obviamente, dependiendo de los sistemas, hay sistemas que por su propia naturaleza son más factibles de operar y otro que por su propia naturaleza tienen más restricciones. En este caso, en tema de aviación, tiene más restricciones. Los buques de las armadas navegan con 1001 problemas, lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible que un buque se hunda solo, pero que un avión se caiga solo es muy posible. Entonces, en la aviación los ratios de operatividad son de los más bajos de todas las fuerzas armadas. Como he dicho, si son 3 o 4 monoplazas, ponle que solamente sean 3, ¿de acuerdo? Lo normal es que sean 4 o 5, pero pone que solamente sean 3. Te quedarían 21 aviones disponibles. Teniendo presente o suponiendo que Perú realizase un mantenimiento nivel OTAN y que se encargase de mantener esos aviones a un nivel máximo, estaríamos hablando que entre unas cosas y otras, las revisiones, a un avión que le ha parecido tal cosa y que hay que mirarla y demás, aproximadamente habría un 80% de la flota completamente disponible de forma permanente. El 80% de 21 aviones, estamos hablando de 16-17 aviones de media. Ese sería el número real de aviones que cada día estarían disponibles, unos 16-17 aviones. Con lo cual ya veis que si con 24 estás cubriendo, intentando echar cuentas para cubrir todo el país, la realidad es que van a ser 16 aviones, 17 aviones para cubrir todo el país. Obviamente es un número extremadamente escaso, muy escaso, y te va a dar para eso, para cubrir una determinada parte. Luego hay que tener presente otra cosa, y esto es las capacidades de mantenimiento de un avión en el aire. ¿Qué significa? Un avión no puede estar volando permanentemente. Si tú realizas las APC, las Air Patrol Combat, las patrullas aéreas de combate, con al menos 2 aviones, que qué menos que tener 2 aviones en el aire, cubriendo una determinada zona, más o menos estamos hablando de que el avión podría estar volando unas 3 horas. Claro, 3 horas volando cada avión y vas a tener disponible 16-17 aviones, pues las cuentas son bastante fáciles, ¿verdad? Son bastante fáciles. Estamos hablando de que tienes lo justo para poder volar en un determinado frente un avión o tener una patrulla aérea de combate permanentemente en el aire durante las 24 horas del día. Vas muy justo, ¿de acuerdo? Veis cómo los números son los que son y la realidad operativa es la que es. Empezamos tirando de 24 aviones y de cubrir un sector y al final empezamos a echar cuentas, nos fijamos en la disponibilidad, nos fijamos en la capacidad de hora de vuelo que puede estar un avión. También aquí no quiero complicarlo más, pero tendríamos que entrar en el alcance. Obviamente no es lo mismo si el avión en esa patrulla de combate tiene que cubrir el Pacífico que tiene que cubrir la frontera de Chile. La frontera de Chile en principio va a ser mucho más sencilla porque es más estrecha. El Pacífico tiene muchas más zonas amplias. La frontera de Brasil lo mismo, con lo cual si vas a tener que realizar esas APC en unas distancias mucho mayores, la capacidad de permanecer en el aire se te va a reducir. Solo vas a poder ponerle tanques externos de combustible o muy puntualmente repostarle, pero si le pones tanques externos de combustible le estás quitando pilones para armas. Obviamente aquí tienes una ventaja frente a los aviones monomotor y es que vas a poder llevar mucha más capacidad de carga que los aviones monomotor, pues al final las PAC te la acaban haciendo con 2 BVR y 2 Dogfight y se terminó la película. Con lo cual podéis observar que 24 aviones pues va muy justo y muy limitado, pero va muy justo y muy limitado para cubrir una zona del país, no para cubrir la totalidad del país. Ahora, bueno, peruanos y el resto que estéis viendo este vídeo para aprender, tampoco es el fin del mundo. Tampoco digáis, joder, pues 24 aviones, el tío este español, maldito sea, que me acaba de tirar la ilusión por los suelos. Tampoco es esa cuestión. ¿Por qué? Porque los vecinos no están mejor. No están mejor. En España hay un refrán que dice que mal de mucho consuelo de tontos. Pero la realidad de los hechos es esta. Los vecinos no están mejor. Es cierto que Perú estaría
pues al límite para cubrir una sola zona aérea, pero también es cierto que sus vecinos no están para tirar cohetes. Por ejemplo, dos de ellos, Perú y Bolivia, no tienen avión de combate, con lo cual ya están infinitamente peor que tú. Bueno, ya mejora la cosa, ¿verdad? Brasil tampoco tiene una aviación lo suficientemente capaz para cubrir la extensa frontera con Perú y además no tiene bases aéreas de nivel cerca de esa frontera, con lo cual la amenaza se reduce muchísimo, se reduce prácticamente a cero. No existe al 100% la seguridad en temas militares, ya lo sabéis, pero se reduce muchísimo. ¿Qué pasa con Colombia? Ahora mismo, a día de hoy, Colombia está en la misma situación que Perú. De hecho, yo creo que está un poquito peor, porque me da a mí que va a haber más Mirage operativos que Kafir. Independientemente de ellos, son unidades muy reducidas que no tendrían un impacto real en caso de enfrentamiento, porque no tienen una capacidad real de poder llevar amplias misiones de ataque terrestre y además de forma continuada por el escasísimo número que hay. Con lo cual, Colombia está en la misma situación que Perú prácticamente. ¿Y qué pasa con Chile? Bueno, aquí Chile estaría un poquito mejor desde el punto de vista numérico. Claro, numérico siempre y cuando hablemos de Perú, porque si se mete Argentina de por medio, pues ya me dirás toda la frontera enorme que hay para cubrir. Entonces ya los problemas aumentan y se lleva una situación límite a la FACH. Pero mientras que solo fuese un Perú-Chile, Chile sí que estaría mejor porque Chile tiene más número de aviones disponible y por lo tanto todo esto que he ido explicando de las PAC, la disponibilidad y demás, pues aumenta de forma bastante importante. Además, Chile tiene otras dos cosas muy buenas. Una de ellas es el AWACS, que bueno, ya he hablado largo y tendido de él y he explicado que no puede estar volando a 24 horas, pero sí puede realizar funciones de complemento a esa PAC. Y luego hay otro aspecto muy importante y es que Chile tiene la capacidad de realizar el mantenimiento completo a los F-16 en la propia Chile. Por lo tanto, aquí sí que habría una ventaja que veremos si Perú consigue algo parecido o para determinadas misiones Perú necesita de Dassault para mantener sus cazas, que será por otra parte lo más lógico, pero bueno, ya tendremos que entrar en profundidad en el contrato para saberlo. Señores, esta es la realidad de los hechos, esta es la realidad operativa. Está muy bien el número de aviones sobre el papel, pero a la hora de la realidad las cosas se empiezan a torcer. Tenemos que quitar aviones biplaza, luego tenemos que quitar los aviones de mantenimiento, los aviones que le den un poquito de achaque y al final la disponibilidad se queda en los suelos, Y esto es extensible absolutamente a todo. Al final, si queréis echar una cuenta en un país que se tome en serio su defensa, que invierta en defensa, que tenga buenos técnicos, que tenga buenos ingenieros, buenos especialistas y que además en mayor o menor medida controle el conocimiento de ese avión, podemos estar hablando que de forma permanente y operativa para actuar puede haber un 75% de la flota. Entre biplazas, achaques, mantenimiento, programaciones, revisiones y demás, la Fuerza Aérea que consiga tener operativos el 75% de sus cazas de forma diaria, es decir, para entrar en servicio, es una Fuerza Aérea muy buena. Y ya os podéis hacer una idea de lo que podéis o no podéis quitar y utilizar. A partir de ahí, pues a partir de ahí ya entra el propio alcance del caza, las misiones que tenga que desarrollar el caza, el territorio donde se tenga que mover el caza y las condiciones en las cuales tenga que operar ese caza. Porque, como he dicho, no quiero complicar mucho el vídeo, pero os puedo poner otro ejemplo. Un avión Eurofighter, el Rafale, el F-16, el que sea, vamos al final, el avión X. El avión X, vamos a suponer que tiene una capacidad de realizar con un depósito externo de combustible y 2 misiles para dogfight, 4 misiles BVR, puede realizar, pongamos, 4 horas de patrulla, ¿de acuerdo? Vamos a tomar esto. 2, 4 y un depósito externo, 4 horas de patrulla. Vale. Ahora mismo este dato lo entierro. Cuando hablamos de todas estas capacidades de los aviones, normalmente se suele utilizar, para presumir de avión, entre otras cosas, y como tema de marketing, las condiciones más ideales. Ahora ponte que ese avión, esa patrulla aérea de combate, esa APC o esa PAC en español si lo queréis, que normalmente se utilizaría, pues no sé, 8.000, 10.000 pies, la tiene que realizar a 4.000 pies. Por el motivo que sea, me da igual, pero la PAC a 4.000 pies, porque es una PAC naval, por ejemplo. A 4.000 pies.
¿Qué significa eso? Que 4.000 pies, pues entre otras cosas, te está afectando todas las condiciones atmosféricas de la Tierra, entre ellas el aire. A mayor densidad de aire, mayor resistencia al desplazamiento del avión y por lo tanto mayor consumo de combustible. Con lo cual esas 4 horas se te reduce en una muy tranquilamente. No es lo mismo volar a 4.000 pies donde vas a encontrar mucha más resistencia del aire que ponerte a volar a 10.000 pies donde la resistencia del aire va a ser mínima. De hecho, prácticamente no vas a tener esa resistencia y vas a poder aumentar tus capacidades de alcance y por lo tanto de duración de la patrulla. ¿Veis? Con un simple dato que no tiene en fondo que afectar absolutamente nada del avión, porque estamos hablando de condiciones ambientales. Lo que te da de manual, lo que dice, no es que mi avión puede estar 4 horas volando, 4 horas volando a 10.000 pies. A 4.000 pies da gracias si está volando la mitad de las horas. Todas estas condiciones hay que tenerlas siempre muy presente, tenéis que valorarlas, tenéis que ir entendiéndolas y comprendiéndolas para que realmente sepáis hasta dónde puede durar todo eso, porque el ejemplo que he puesto antes, con el Rafale de quedar 16-17, de hacer pack de 2 horas y de intentar cubrir las 24 horas del día, pues claro, si esas pack de 2 horas las vas a realizar sobre la frontera de Chile a 12.000 pies de altitud, pues bueno, pueden estar bien. Pero amigos míos, si la pack la vas a realizar, no sé, entre 2 ciudades costeras y las vas a realizar a 4.000, 3.000 pies porque vas armado con el SOCE, porque vas buscando lanchas rápidas, lanzamisiles o corbetas del enemigo, esas packs se van a reducir muchísimo en el tiempo por las propias condiciones de vuelo a la que te vas a enfrentar y que nada tienen que ver con temas militares, pero que sí afectan de lleno a los temas militares. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.